Imagina esto, hace millones de años, donde ahora descansan tranquilas las playas de Grecia, los acantilados de Italia o las calas escondidas de España, solo había un gigantesco desierto de sal, nada de agua, solo un paisaje árido y desolador que habría dejado boquiabiertos a los viajeros más intrépidos de la antigüedad. Ni barcos, ni puertos, ni pescadores, un terreno seco, árido y vacío. ¿Sabes por qué? Porque el mar Mediterráneo, el mar de nuestras vacaciones y de las películas épicas, estuvo completamente vacío, completamente seco y además, no una vez, sino varias. ¿Te lo esperabas? Porque sí, el Mare Nostrum, ese mar entre tierras que une 3 continentes, en su momento, fue una gigantesca cuenca vacía, donde la sal se acumulaba hasta formar capas de más de 3 kilómetros de grosor. Si alguien hubiera estado allí entonces, pongamos que un turista despistado con su sombrilla y su nevera de playa, se habría encontrado con un calor abrasador y un paisaje que habría hecho palidecer al mismísimo Sáhara. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué fue lo que transformó ese desierto en el mar que dio origen a las civilizaciones? Pues la respuesta es una de las historias más espectaculares que nos ha contado la geología, porque hace aproximadamente 5 millones de años ocurrió la mayor inundación conocida en la historia de nuestro planeta. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. El estrecho de Gibraltar, que entonces era un muro de tierra, cedió ante la presión del océano Atlántico, y lo que vino después fue tan colosal, tan rápido y tan brutal que la comparación más cercana sería ver cómo se rompe una represa gigantesca y el agua arrasa con todo lo que encuentra a su paso. Los geólogos estiman que el flujo de agua que entró en la cuenca mediterránea fue unas 500 veces superior al del río Amazonas. Visualiza esto. Cataratas infinitas, rugiendo sin descanso, llenando esa inmensa depresión en menos de 2 años. Sí, lo que oyes, el mar Mediterráneo se inundó en solo 2 añitos. Para que te hagas una idea sencilla, piensa que tienes una piscina olímpica vacía y ahora con una manguera empiezas a llenarla y el proceso tarda horas, quizás días. Pero, ¿qué pasaría si en vez de una manguera abres una compuerta que suelta millones de litros de agua por segundo? Pues que la piscina se llenaría en minutos, ¿verdad? Pues algo así, pero a escala planetaria. Es lo que ocurrió con el Mediterráneo. Este evento titánico se conoce como la mega inundación del Zanquiense y supuso el renacimiento del mar Mediterráneo tal y como lo conocemos. Y gracias a él, hoy existe este mar que baña las costas de 22 países, conecta 3 continentes y ha sido testigo de algunos de los momentos más épicos, trágicos y gloriosos de la historia de la humanidad. Pues el Mediterráneo es mucho más que un mar bonito. De hecho, es el 4º mar más grande del mundo. Sin embargo, a diferencia de los otros grandes mares, este es un mar casi cerrado. Está rodeado de tierra por todas partes, salvo por esa pequeña grieta que es el estrecho de Gibraltar. Y esto lo convierte en una especie de piscina gigante, un mar con sus propias reglas. Mientras los grandes mares abiertos como el Caribe o el mar de China son autopistas sin fin, donde los navegantes pueden perder de vista la costa durante semanas, el Mediterráneo es como la plaza mayor del pueblo. Todos acaban encontrándose tarde o temprano. Por un lado, sus aguas tranquilas han facilitado la navegación desde la antigüedad, permitiendo que culturas y civilizaciones pudieran comerciar, guerrear y compartir ideas sin necesidad de aventurarse en océanos traicioneros como el Atlántico. Pero por otro, esa misma característica ha hecho del Mediterráneo un mar frágil. Lo que entra en él muchas veces no sale. La contaminación se acumula, los plásticos flotan durante siglos y el agua se renueva muy lentamente. Es el precio de tener un mar de bolsillo, que siempre fue más nuestro que de nadie. Y te lo digo con conocimiento de causa. Yo nací en Málaga, en el sur de España, con el Mediterráneo a un par de pasos de casa. Crecí mirando ese mar, oliendo su brisa salada y escuchando el rumor tranquilo de sus olas. Desde muy pequeño vivo en Girona, a pocos kilómetros de la Costa Brava, con algunas de las calas más bonitas del mundo, de esas que parecen sacadas de una postal. En Calella de Palafrugell, por ejemplo, es el lugar donde paso mis veranos, y regreso a mi Málaga natal mínimo un par de veces al año. Así que sí, para mí, el Mediterráneo no es solo un mar, es parte de quien soy. Es el lugar donde he vivido, donde he crecido y donde sigo soñando. Y quizás por eso, siempre que pienso en el Mare Nostrum, lo hago con la sensación de estar hablando de casa. Hola, curiosas y curiosos de la historia. Hoy vamos a sumergirnos, y nunca mejor dicho, en la apasionante historia del mar Mediterráneo. Ese mar que para muchos significa vacaciones, playas de agua azul, ensaladas frescas y paseos por calas escondidas, pero que en realidad
es mucho más. Es el escenario donde nacieron civilizaciones enteras, donde se libraron batallas que cambiaron el rumbo del mundo y donde surgieron algunas de las ideas, religiones y descubrimientos que siguen marcando nuestra vida hoy. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí contamos la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Comencemos desde el principio, y cuando digo principio me refiero a hace unos 250 millones de años, durante la época del Pangea, cuando todos los continentes estaban unidos formando una especie de supercontinente gigante. En ese entonces existía un gran océano que hemos nombrado Tetis, y que separaba a dos enormes masas de tierra. Con el paso de millones de años, la deriva continental hizo que los bloques que hoy llamamos África, Asia y Europa empezaran a moverse, cerrando ese mar primitivo y dando lugar al nacimiento del mar Mediterráneo. Lo curioso es que este proceso fue todo menos tranquilo. En varias ocasiones, los movimientos tectónicos provocaron que el paso entre el Atlántico y el Mediterráneo se cerrase. Y el más famoso de estos eventos es la crisis de salinidad del Messiniense, ocurrida hace entre 6 y 5 millones de años. Durante ese tiempo, el Mediterráneo se convirtió en un desierto. Sí, has oído bien. El mar entero se evaporó y lo que quedó fue un paisaje marciano, lleno de lagos salinos aislados y depósitos de sal enormes. De hecho, esa es la razón por la que hoy, si cavas muy profundo en el fondo del mar Mediterráneo, encuentras capas y capas de sal que llegan a medir hasta 3 kilómetros de grosor. Pero como la Tierra es caprichosa y no le gusta dejar las cosas a medias, hace 5,3 millones de años el dique de Gibraltar colapsó y el agua del Atlántico entró en tromba. Contempla la escena. Un cañón tan profundo que el agua descendía por él a una velocidad imposible de concebir. Según los modelos geológicos, esta inundación podría haber llenado toda la cuenca en 2 años. Aunque hay quien dice que pudo ser incluso más rápido. Sí, más rápido. Alucinante. Pues bien, el geólogo Daniel García Castellanos del CSIC fue uno de los primeros en estudiar este fenómeno a fondo, y sus investigaciones han aportado datos clave sobre cómo fue esa brutal reconexión del Mediterráneo con el Atlántico. Según sus modelos, la fuerza del agua al romper el dique natural erosionó el fondo marino de manera tan violenta que dejó marcas visibles que aún hoy se pueden estudiar mediante tecnología sísmica. Y es que sin esta mega inundación, el mar Mediterráneo no existiría como lo conocemos. Las culturas que surgieron en sus costas tampoco habrían sido las mismas y probablemente la historia humana sería radicalmente diferente. ¿Te imaginas un mundo sin Alejandría, sin Roma, sin las epopeyas de los fenicios o sin las aventuras de Ulises navegando de isla en isla? Yo tampoco, pero vayamos por partes. Después de que el Mediterráneo volviera a llenarse de agua, la vida encontró su camino. Poco a poco surgieron los primeros ecosistemas marinos modernos, que con el tiempo dieron lugar a un entorno ideal para el asentamiento humano. Y fue así como hace unos 12.000 años, en el Neolítico, aparecieron los primeros asentamientos humanos permanentes a orillas del Mare Nostrum. Entre las ciudades más antiguas del mundo encontramos Jericó, en la actual Palestina, un lugar que, según los arqueólogos, ha estado habitado de forma continua durante más de 9.000 años. Se dice pronto, Pero Jericó no fue un caso aislado. Pronto empezaron a surgir otros centros urbanos y agrícolas en zonas clave, como Mesopotamia, Anatolia y, como no, Egipto. Lugares que marcaron el inicio de lo que hoy llamamos civilización, porque si hubo una cultura que entendió desde el principio el potencial de las grandes aguas, esa fue la del antiguo Egipto. Sí, cuando pensamos en Egipto, nos vienen a la cabeza pirámides, esfinges y momias, claro, pero los faraones no solo miraban el Nilo, también fueron de los primeros en asomarse al Mediterráneo como una puerta abierta al mundo, porque aunque su corazón siempre latiera en la cuenca del río Nilo, los egipcios sabían que el mar ofrecía oportunidades únicas: comercio, exploración
y sobre todo expansión cultural. Y ya en el tercer milenio antes de Cristo, los egipcios construían embarcaciones capaces de navegar el Mediterráneo oriental. Y no lo hacían por capricho, no. Mantenían una relación casi simbólica con los fenicios de Biblos, la actual Líbano. Los egipcios necesitaban desesperadamente la madera de cedro para sus barcos, para sus templos e incluso para los ataúdes de sus faraones. Y a cambio, ofrecían lino fino, papiros, perfumes y cereales que cruzaban el mar en ambas direcciones. Pero los egipcios no se limitaron a comerciar, su influencia se extendió por todo el Mediterráneo oriental. Sus dioses, sus jeroglíficos y su arte cruzaron el mar y llegaron hasta Creta y Anatolia. De hecho, hay expertos que defienden que el contacto con Egipto tuvo mucho que ver con el despegue de la civilización minoica en Creta. Y es que en los palacios de Knossos se han encontrado frescos que representan barcos de aspecto egipcio y escenas que evocan claramente los rituales del Nilo. Vamos, que los minoicos aprendieron más de lo que parece de sus vecinos del sur. Además, Egipto se convirtió en el gran granero del Mediterráneo. Exportaba trigo en cantidades que alimentaban a sus vecinos y que siglos después serían fundamentales para sostener al mismísimo Imperio Romano. Pero eso ya es otra historia. Lo importante es que muchos antes de que Alejandro Magno fundara Alejandría, Egipto ya era un actor principal en el Mediterráneo. Dominaba rutas comerciales, influía en culturas lejanas y plantaba la semilla de un intercambio cultural que cambiaría el rumbo de la historia. Y hablando de Mesopotamia, allí floreció una de las civilizaciones más antiguas y revolucionarias de la historia, Sumeria. Y aunque los sumerios no llegaron a navegar el Mediterráneo, sus inventos sí que cambiaron el mundo, ya que inventaron la escritura cuneiforme, el sistema legal, posiblemente la rueda, y las primeras ciudades-estado organizadas también las inventaron. Su influencia se extendió hacia el oeste a través del tráfico de mercancías y migraciones que acabaron impactando en el Mare Nostrum. Ellos nunca surcaron ese mar, pero sin sus ideas, el mar Mediterráneo jamás habría sido el hervidero de civilizaciones que fue. Si piensas en el mar Mediterráneo como un crisol de culturas, una parte de su esencia primigenia se la debemos a estos geniales inventores de la Baja Mesopotamia. Hazte la idea de pequeños grupos de personas que descubren cómo domesticar animales, cultivar trigo y cebada y construir las primeras aldeas fortificadas. El Mediterráneo, con su clima templado y su suelo fértil, fue el escenario perfecto para esta revolución. Además, sus aguas calmas y sus costas recortadas facilitaron los primeros viajes en embarcaciones primitivas, marcando el comienzo de la navegación. Y aquí llega un dato curioso, y es que algunos de los primeros marineros del mundo cruzaron el Mediterráneo en el Paleolítico, sí, hace más de 20.000 años, ya que se han encontrado restos humanos y herramientas en lugares como Córcega y Cerdeña que demuestran que ya entonces había gente cruzando distancias considerables por mar. Y esa valentía, esa curiosidad por lo que había al otro lado del horizonte, fue lo que impulsó a los primeros pueblos a explorar y colonizar nuevas tierras. El mar Mediterráneo se convirtió en una auténtica autopista de comunicación y comercio, y poco a poco, sobre sus aguas, empezaron a navegar los pueblos que darían forma a las primeras grandes civilizaciones, y los primeros en dominar estas rutas fueron los minoicos en la isla de Creta. Hacia el 3000 a.C. desarrollaron una civilización sofisticada, con palacios como el de Knossos y una flota comercial que llegaba hasta Egipto y el cercano Oriente. Los minoicos fueron los primeros verdaderos marinos del Mediterráneo, y su legado, envuelto en leyendas como la del Minotauro, nos habla de un pueblo que supo aprovechar al máximo los recursos de su entorno marino. Pero no todo fue paz y relaciones comerciales. El Mediterráneo también fue un lugar de conflictos, de catástrofes naturales, como la erupción del volcán de Tera, que destruyó gran parte de la civilización minoica, y de guerras entre potencias que se disputaban el control de sus rutas marítimas. Como estás viendo, el mar Mediterráneo es mucho más que un mar bonito donde tomar el sol. Es el resultado de millones de años de procesos geológicos extremos, de cataclismos y renacimientos que transformaron un desierto de sal en la cuna de la civilización humana. Pues bien, tras la desaparición de los minoicos por la brutal erupción de Tera, lo que llamamos hoy Santorini, el vacío de poder en el Mediterráneo oriental lo ocuparon otros pueblos que aprovecharon el tirón para hacerse con el control de estas rutas marítimas. Y aquí es donde entran en escena unos personajes interesantísimos, los fenicios. Eran auténticos maestros de la navegación. Vivían en la estrecha franja costera del actual Líbano, pero eso no les impidió expandirse a lo largo y ancho del Mediterráneo.
Y cuando digo expandirse, me refiero a establecer colonias que iban desde Biblos, Tiro y Sidón, sus ciudades madre, hasta Cartago en el norte de África y mucho más allá. Incluso llegaron a Gadir, la actual Cádiz, considerada una de las ciudades más antiguas de Occidente. Pero si había un rincón que despertaba la codicia de fenicios y griegos, ese era Tartesos, en el suroeste de la península ibérica, donde hoy desemboca el Guadalquivir. Floreció una de las civilizaciones más enigmáticas y ricas del Mediterráneo occidental. Los griegos hablaban de Tartesos como si fuera una tierra de leyenda, cargada de tesoros de plata y oro, y los fenicios fueron los primeros en llegar allí, atraídos por el comercio de metales. Y dicen que su rey más famoso, Argantonio, gobernó durante 80 años y acogió a navegantes de todo el Mediterráneo, y algunos lo consideran casi un rey Midas hispano. Y aunque Tartesos desapareció misteriosamente, su huella sigue viva en los mitos y en los restos arqueológicos que aún se excavan en Andalucía y Extremadura, como las casas del Turuñuelo en Badajoz, donde se encontraron hace muy poquito los famosos rostros. Pero, ¿sabes por qué los fenicios fueron tan importantes? Porque además de comerciantes incansables, los Amazon de la antigüedad, inventaron el alfabeto fonético, base del que usamos hoy. Así que cada vez que escribes un mensaje por WhatsApp sin saberlo, le estás dando las gracias a estos navegantes del pasado. Pero no nos desviemos, los fenicios surcaban el Mare Nostrum como auténticos jefes. Vendían y compraban maderas de cedro, tintes púrpura, joyas y metales preciosos, y sus barcos, los famosos gaulos y viremes, recorrían incansables el mar, estableciendo una red comercial impresionante que unía Egipto, Grecia, Chipre, Cartago, Sicilia y la península ibérica. Si te cuesta imaginarlo, piensa en una autopista marítima sin peajes, aunque había piratas y tribus poco amistosas. Los fenicios montaron su particular mercadona flotante, donde podías encontrar desde perfumes a objetos de lujo, pasando por cerámica, vidrio o incluso esclavos. Un comercio total. Ahora bien, el dominio fenicio en el Mediterráneo no fue eterno. Su mayor legado, Cartago, fundada alrededor del siglo IX a.C., se convirtió en una superpotencia marítima. Y fue precisamente esa expansión lo que acabaría enfrentándolos con otra civilización que se estaba gestando en el oeste. Sí, estoy hablando de Roma. Pero antes de hablar de cartagineses y romanos, toca pasar por los griegos, porque sin los griegos el Mediterráneo no sería el mismo. Los griegos eran otros enamorados del mar, tan es así que ellos llamaban al Mediterráneo Mesogeios Thalassa, que significa mar entre tierras. Y es que para los helenos, el mar no era una barrera, sino un camino para la actividad mercantil, para la expansión de sus colonias y, por supuesto, para la guerra. Porque ¿sabías que los griegos fundaron más de 500 colonias a lo largo de las costas del Mediterráneo? Sí, desde la costa del Mar Negro hasta el sur de Francia o el este de España. Y no solo eran puertos comerciales, sino también centros culturales donde florecieron las artes, la filosofía y la ciencia. Marsella, por ejemplo, fue una colonia griega llamada Masalia. Pero te preguntarás, ¿y por qué se lanzaban a fundar ciudades tan lejos de su tierra? Pues porque en la Grecia continental había más bocas que recursos. Las tierras no daban para todos y las oportunidades escaseaban. Así que muchos griegos hicieron lo que en tiempos modernos llamamos emigrar, buscando una vida mejor. Imagina, por ejemplo, a un joven ateniense, harto del precio de las aceitunas y del poco terreno disponible para cultivar, que decide embarcarse rumbo a Emporión. Sí, la actual Empúries, aquí en Girona, a solo 35 kilómetros de donde vivo. Un chaval que soñaba con abrir su propio negocio de vino o también de cerámica en una tierra de promesas. Y cuando aquellos griegos llegaron a Emporión, no se encontraron un territorio vacío, no, ni mucho menos. Allí vivían los íberos, los antiguos pobladores de la costa este y sur de la península ibérica. Un pueblo de guerreros y comerciantes que ya llevaba siglos sacándole partido a la tierra y al mar. Los íberos mantenían contactos regulares con fenicios, cartagineses y, claro, con los recién llegados griegos. Sus ciudades fortificadas como Ullastret o Iltirta o Lleida dominaban el paisaje y sus artesanos creaban piezas increíbles, desde cerámicas decoradas hasta armas, pasando por joyas y las famosas esculturas funerarias como la Dama de Elche. Así que cuando los griegos fundaron Emporión, se encontraron con una sociedad ibérica avanzada que comerciaba metales, vino y salazones desde hacía tiempo. Los íberos no solo controlaban su territorio, también sabían manejarse en el Mediterráneo, porque el mar para ellos era tan natural como el olivo o el trigo, y la expansión griega acabó generando un mestizaje cultural espectacular.
Allí donde los griegos llegaban, fundaban poleis, ciudades-estado, transmitían su lengua, su religión y su forma de vida. Y todo giraba en torno al mar. Sus trirremes, esas naves ligeras y veloces, surcaban las aguas del Egeo y del Jónico como auténticas flechas, rápidas y maniobrables, perfectas, tanto para intercambio de bienes como para la guerra. El Mare Nostrum se convirtió en su patio de recreo y de negocio, pero el Mediterráneo no solo fue el escenario de prósperos intercambios y colonias, también fue un campo de batalla. Y aquí es donde la historia da un giro épico, la aparición de Roma y las guerras púnicas, porque los romanos, esos agricultores guerreros del Lacio que nadie veía venir, comenzaron a expandirse por la península itálica, y cuando llegaron a las costas, vieron en el Mediterráneo una oportunidad irresistible: controlarlo todo. Pero claro, antes tenían que enfrentarse a Cartago, que dominaba el comercio y las rutas del oeste. Y así comenzaron las guerras púnicas, 3 conflictos que enfrentaron a Roma y Cartago por el control del Mare Nostrum. La más famosa de todas es la segunda, cuando Aníbal Barca, el genio cartaginés, cruzó los Alpes con elefantes para atacar Roma desde el norte, una auténtica locura estratégica que dejó a los romanos al borde del colapso. Pero finalmente, Roma venció y destruyó Cartago en el 146 a.C. y no dejaron piedra sobre piedra. Los romanos tomaron el control absoluto del Mediterráneo, que ellos mismos comenzaron a llamar Mare Nostrum, nuestro mar, y lo convirtieron en el corazón del Imperio Romano. Y durante los siglos siguientes, Roma hizo del Mediterráneo una gigantesca autopista imperial, y por sus aguas navegaban sin descanso barcos cargados de trigo de Egipto, aceite de oliva de Hispania, vino de la Galia, esclavos de Asia Menor y mármoles de Grecia. Una red logística impresionante que mantenía alimentada y unida a una población de más de 50 millones de personas. Era la globalización romana, siglos antes de que existiera esa palabra. Y aquí es donde Egipto vuelve a jugar un papel fundamental en la historia del Mediterráneo. Un gran salto que llegó con la fundación de Alejandría, porque bajo el mando de Alejandro Magno I y de los Ptolomeos después, Alejandría se convirtió en la joya del Mediterráneo. Su puerto era un hervidero de barcos que traían y llevaba trigo, especias, papiros y toda clase de mercancías de las costas de África, Asia y Europa. Y por supuesto estaba su biblioteca, el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo. Allí se guardaban cientos de miles de manuscritos y sabios de todo el mundo acudían al Mare Nostrum para estudiar filosofía, medicina, matemáticas o astronomía. Sin Egipto y sin Alejandría, el Mediterráneo no habría sido el mismo, porque fue en esas aguas donde Oriente y Occidente se dieron la mano, donde las ideas navegaron tanto como las mercancías, y porque aunque Roma dominaba el mar, muchas de las rutas, saberes y riquezas que lo cruzaban tenían sus raíces en las orillas del Nilo. Pero bien, las rutas marítimas romanas estaban tan bien organizadas que incluso contaban con faros, puertos de escala y mapas náuticos rudimentarios. Y por cierto, uno de los faros más famosos de la antigüedad es el propio faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que guiaba a los navegantes hacia el puerto de esta ciudad egipcia, centro de saber y de la actividad mercantil. Pues bien, Roma no solo dominaba el comercio, sino que también garantizaba la seguridad del Mediterráneo. La famosa Pax Romana permitió que durante siglos las aguas estuvieran relativamente libres de piratas y conflictos, pero, claro, todo lo bueno se acaba. A partir del siglo III después de Cristo, el imperio comenzó a desmoronarse y el control sobre el Mediterráneo se fragmentó. Llegaron las invasiones bárbaras, los piratas volvieron a hacer de las suyas y el Mare Nostrum dejó de ser el lago romano para convertirse en un campo de batalla. Pero el Mediterráneo aún guardaba un as en la manga: el Imperio Bizantino. Desde Constantinopla, los bizantinos mantuvieron el control de gran parte del Mediterráneo oriental durante siglos, y fue gracias a ellos que muchas de las rutas comerciales, culturales y religiosas se mantuvieron activas mientras Europa occidental se sumía en el caos de la Edad Media. Y en paralelo surgió una nueva fuerza que cambiaría el equilibrio de poder en el Mediterráneo: el Islam. Desde el siglo VII, los árabes expandieron su religión y su cultura desde Arabia hasta el norte de África y la península ibérica. Al-Ándalus, en lo que hoy es parte de España, se convirtió en un faro de ciencia, filosofía y arte. En ciudades como Córdoba, Sevilla y Granada, florecieron universidades, bibliotecas y centros de estudio que atrajeron a sabios de todo el Mediterráneo. Mientras tanto, en el Mediterráneo oriental, el califato abasí en Bagdad y el imperio fatimí en el Cairo competían con Bizancio
por el control de las rutas comerciales. El Mediterráneo se convirtió entonces en un tablero de ajedrez donde se jugaban partidas entre el Islam, la cristiandad y los poderes locales. Pero no todo era confrontación. El intercambio de ideas, productos y culturas nunca se detuvo. Por ejemplo, fueron los árabes quienes trajeron a Europa los conocimientos de la antigua Grecia y Roma, preservados y ampliados. Gracias a ellos, obras de Aristóteles, Ptolomeo y Galeno sobrevivieron y se difundieron por Europa en los siglos posteriores. Y a partir del siglo XI, Europa occidental comenzó a recuperar protagonismo en el Mediterráneo. Las cruzadas, aunque oficialmente lanzadas para recuperar Jerusalén, también tenía un componente comercial y económico. Ciudades como Venecia, Génova y Pisa se convirtieron en potencias marítimas que controlaban las rutas comerciales del Mediterráneo central y también oriental. Venecia, en particular, se erigió como la reina del Adriático. Sus barcos transportaban especias, seda y piedras preciosas desde Oriente hasta Europa, pero también traficaban con armas y esclavos. Y la República de Venecia se enriqueció tanto que durante siglos dominó el comercio del Mediterráneo oriental y se convirtió en un imperio marítimo por derecho propio. Y por su parte, los piratas berberiscos, apoyados por el Imperio Otomano, sembraron el terror en las costas cristianas del Mediterráneo occidental. Las incursiones piratas arrasaban pueblos enteros, capturaban esclavos y saqueaban todo lo que podían. Así que el Mediterráneo medieval fue un lugar, sí, de oportunidades, pero también de peligros. Un espacio donde convivían el comercio, la piratería, la religión y la guerra. Un lugar donde el mar lo era todo. Fuente de riqueza, de cultura, pero también de conflicto. Y ahora veremos cómo el Mediterráneo entra en la Edad Moderna. El ascenso del Imperio Otomano, las grandes batallas navales como Lepanto y, sobre todo, el impacto del descubrimiento de América, que relegó al Mare Nostrum a un segundo plano, o quizás no tanto. Y es que a partir del siglo XV, el Mediterráneo vivió una auténtica transformación. Había sido durante milenios el epicentro del comercio, la cultura y la política mundial. Pero entonces llegó un acontecimiento que lo cambió todo: el descubrimiento de América por parte de los europeos en 1492. Las rutas comerciales se desplazaron hacia el Atlántico y el Mediterráneo perdió parte de su importancia, o al menos eso parece a simple vista, porque la realidad es que el Mediterráneo nunca dejó de ser un escenario clave, solo que su papel cambió. Empecemos por el Imperio Otomano, que en pleno siglo XVI se convirtió en la gran potencia del Mediterráneo oriental. Desde Estambul, los sultanes controlaban una red impresionante de territorios que iban desde Grecia hasta Egipto, pasando por Siria, Palestina, Argelia y Túnez. El Mediterráneo oriental y gran parte del norte de África estaban bajo la autoridad de los otomanos. Ellos dominaban las rutas comerciales de especias, algodón, trigo y esclavos que cruzaban el mar. Y bajo el mando del sultán Suleimán el Magnífico, los turcos otomanos llevaron su influencia hasta el corazón de Europa, amenazando incluso a Viena. Sí, Viena. Pero en el mar, su dominio se consolidó gracias a sus aliados piratas, los famosos corsarios berberiscos, que saqueaban las costas de Italia y España y capturaban miles de cristianos para venderlos como esclavos en los mercados de Argel, Túnez y Trípoli. Y durante estos siglos, vivir cerca del mar, en la península ibérica o en el sur de Italia, podía ser un deporte de riesgo, y frente a ese poder otomano se levantaron las potencias cristianas del Mediterráneo occidental: España, Portugal, Venecia y Génova. Y claro, llegó el enfrentamiento directo, y la batalla de Lepanto en 1571 fue el gran choque entre estas fuerzas. Y allí, una coalición cristiana liderada por España y el Papa derrotó a la flota otomana, y fue una victoria épica que marcó el inicio del declive naval otomano en el Mediterráneo. Lepanto es una de esas batallas que merecen su propio vídeo. Piensa que allí lucharon más de 400 galeras y 200.000 hombres en un espectáculo tan colosal que el propio Miguel de Cervantes participó en ella y quedó herido de su brazo izquierdo, ganándose el apodo del Manco de Lepanto. Y años después, él mismo diría que perder ese brazo en Lepanto había sido su mayor gloria. La victoria en Lepanto trajo un respiro momentáneo a las potencias cristianas, pero el Mediterráneo seguía siendo un espacio compartido por múltiples fuerzas, ya que los turcos conservaron el control de buena parte de este, mientras que los españoles y los venecianos dominaban el oeste y el centro. Sin embargo, mientras el poder político y militar se disputaban el mar, en tierra firme y en los puertos,
la vida seguía su curso y el comercio nunca se detuvo. Desde los puertos de Barcelona, Marsella, Nápoles y Alejandría partían cada día navíos cargados de trigo, aceite de oliva, sal, especias, vino y algodón. Era la economía mediterránea de toda la vida, pero a mayor escala. Y aquí viene otro detalle curioso, ya que los venecianos llegaron a monopolizar el comercio del salitre, un ingrediente clave para la fabricación de pólvora. Y durante siglos, su control sobre este producto fue total. Es decir, sin Venecia, muchas guerras europeas no se habrían podido librar como se libraron. Pero si había un lugar que encarnaba el espíritu cosmopolita y comercial del Mediterráneo, ese era Estambul. La antigua Constantinopla se había transformado en la capital del Imperio Otomano y de un crisol de culturas. Allí convivían musulmanes, cristianos y judíos, y el comercio florecía como en los mejores tiempos de Bizancio. Ahora bien, a partir del siglo XVII, el Mediterráneo empezó a notar los efectos del desplazamiento de las rutas comerciales hacia el Atlántico, la carrera de Indias, el comercio de esclavos africanos hacia América y la llegada masiva de plata desde Potosí y México convirtieron a los puertos atlánticos como Sevilla, Lisboa, Ámsterdam o Londres en los nuevos centros de poder económico. Aún así, el Mare Nostrum siguió siendo esencial para el comercio regional y para las potencias que controlaban sus márgenes. Y por ejemplo, en el siglo XVIII, Francia y Gran Bretaña se disputaron la supremacía en el Mediterráneo occidental, librando batallas navales y estableciendo bases estratégicas como Menorca o Gibraltar. Por cierto, ¿sabías que Gibraltar pasó a manos británicas en 1713 tras el Tratado de Utrecht? Desde entonces, los británicos lo convirtieron en una fortaleza naval clave para controlar el paso entre el Mediterráneo y el Atlántico. Y a día de hoy, sigue siendo uno de los enclaves geoestratégicos más importantes del mundo. Bueno, vamos ya al siglo XIX, donde el Mediterráneo volvió a ser el protagonista gracias a un proyecto monumental, bestial, el Canal de Suez. Inaugurado en 1869, este canal conectaba directamente el Mediterráneo con el Mar Rojo y, por tanto, con el Océano Índico. Y gracias a él, los barcos ya no tenían que rodear África para llegar a Asia. El tiempo y el coste del comercio se redujeron de manera espectacular. Suez fue obra del ingeniero Ferdinand de Lesseps, y su construcción cambió para siempre el equilibrio de poder en el Mediterráneo. Egipto, bajo dominio otomano pero con fuerte influencia europea, se convirtió en un lugar codiciado, y tanto es así que Gran Bretaña ocupó Egipto en 1882 para garantizar así su control sobre el canal. Y durante el siglo XIX, el Mediterráneo también fue escenario de conflictos coloniales. Las potencias europeas, en su carrera por África y Asia, utilizaron el mar como punto de partida para sus aventuras coloniales. Francia ocupó Argelia en 1830, Italia tomó Libia en 1911 y España se expandió en el norte de Marruecos. Este dominio europeo se vio reflejado en la Segunda Guerra Mundial, donde el Mediterráneo fue un teatro estratégico de primer orden, ya que aquí pasó de todo, desde las batallas navales entre la Royal Navy británica y la Regia Marina italiana, la campaña del desierto del norte de África, el asedio de Malta y la legendaria batalla de El Alamein son solo algunos de estos ejemplos. Y es que el control del Mediterráneo significaba el acceso al petróleo de Oriente Medio y el control de las rutas hacia la India y el Lejano Oriente. La batalla de Creta en 1941 y el desembarco aliado en Italia son otros episodios clave. Y es que la Operación Husky, el desembarco en Sicilia, fue el inicio de la ofensiva final que llevaría a la caída de Mussolini y la liberación de Italia. Y tras la Segunda Guerra Mundial, el Mediterráneo siguió siendo un espacio de tensiones. Durante la Guerra Fría, la OTAN y el Pacto de Varsovia mantuvieron una vigilancia constante en la región. Gibraltar, Chipre y la base naval de Tarento se convirtieron en enclaves estratégicos para el control de la zona. Y nada, ya en el actual siglo XXI, el Mediterráneo sigue siendo un mar clave, pero también afronta algunos de los mayores desafíos de su historia. El cambio climático, la contaminación, la sobrepesca y las migraciones masivas está poniendo a prueba su resistencia. Las guerras en Siria, Libia y otros lugares del norte de África han provocado crisis humanitarias que empujan a miles de personas a cruzar este mar en busca de un futuro mejor. A pesar de todo, el Mediterráneo sigue siendo un espacio de encuentro y cooperación. Iniciativas como la Unión por el Mediterráneo o la Política Europea de Vecindad tratan de acercar Europa a África y Asia. Y aunque el camino es complicado, sigue habiendo esperanza.
Además, este mar sigue siendo un verdadero tesoro natural y cultural. Aquí viven más de 17.000 especies marinas, muchas de ellas únicas en el mundo, y sus costas guardan auténticas joyas: Venecia, Dubrovnik, Cartagena, Alejandría, lugares que no solo son patrimonio de la humanidad, sino que siguen inspirando a millones de personas. Y su clima también es parte de su encanto. Con veranos largos y calurosos e inviernos suaves, el Mediterráneo ha dado lugar a un estilo de vida que muchos consideran uno de los más saludables y equilibrados del planeta. La dieta mediterránea, basada en productos frescos y locales, en el aceite de oliva, el pescado y los cereales, es mucho más que una forma de comer, es una manera de entender la vida, disfrutar del tiempo, compartir con la familia y los amigos y respetar la tierra y el mar. Y es por eso que la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así que sí, el Mediterráneo sigue siendo, como lo llamaban los antiguos romanos, el Mare Nostrum, nuestro mar, un espacio compartido donde las culturas se cruzan, donde la historia se escribió y donde el futuro sigue en juego. Este mar ha visto nacer a filósofos, científicos, artistas y exploradores, y ha sido testigo de guerras, conquistas, descubrimientos y sueños, y sigue siendo un símbolo de esperanza, de encuentro y de vida. Por eso, cuando miro al Mediterráneo, no veo solo un mar, veo la historia viva de la humanidad, veo el pasado que nos trajo hasta aquí y el futuro que todavía podemos construir juntos. Y es que este mar no es solo agua y tierra, es memoria. Es el lugar donde las ideas viajaron antes que los ejércitos, donde las palabras cruzaron antes que las mercancías, donde las personas se encontraron antes de separarse. Y si algo nos enseña la historia del Mediterráneo, es que las fronteras pueden ser puentes, y que este mar, que fue una piscina natural donde la humanidad aprendió a navegar, hoy necesita que aprendamos a remar juntos hacia un futuro común. Visualiza a un comerciante fenicio zarpando de Tiro rumbo a Gadir, sorteando tormentas y piratas. Imagina a un filósofo griego en Atenas debatiendo sobre la justicia mientras el sol cae sobre el Partenón. Todos ellos fueron hijos del Mediterráneo y, en el fondo, tú y yo también lo somos. Así que la próxima vez que viajes por sus aguas, que te bañes en sus playas o que disfrutes de su gastronomía, recuerda que este mar ha sido escenario de algunos de los sueños y logros más grandes de la humanidad y que su futuro depende en parte de lo que hagamos hoy. ¿Y tú? ¿Conocías toda esta historia del Mediterráneo? ¿Sabías que estuvo a punto de desaparecer y convertirse en un desierto de sal? ¿Qué opinas de su papel en la historia de la civilización? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Y nada, dale un like si te ha gustado este vídeo, que me ayuda muchísimo. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguna de nuestras historias. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.